Soy Miriam Arroyo y os voy a hacer la clase de anatomía patológica sobre tumores uroteriales. Antes de empezar, haremos un recuerdo histológico sobre el urotelio. El urotelio es un epitelio que recubre todo el tracto urinario, pelvis renal, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Sus dos funciones principales son de transporte y protección. Es un epitelio transicional, constituido entre 4 y 6 capas celulares. La capa basal está compuesta por células cúbicas, mientras las capas intermedias están compuestas por células poligonales. La capa superficial está constituida por células umbrera, las cuales tienen una forma de cúpula. Es importante tener en cuenta que cuando la vejiga se distiende, estas células umbrera de la capa superficial tienen la capacidad de aplanarse. La etiología de la lesión uroterial es muy variada. Una de las causas es el tabaquismo. Se produce el efecto piscina, en la que flotan las sustancias cancerígenas y se adhieren al urotelio, dañándola. Es por ello que las lesiones suelen ser múltiples. El contacto con las anilinas. Diferentes fármacos, donde los más destacados son los analgésicos y la ciclofosfamida. La exposición a radioterapia previa. Por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes de radioterapia pélvica por alguna neoplasia de recto, tendrán más facilidad y más riesgo de tumor de vejiga. Y por último, las infecciones por Cistosoma hematobium, que es típico de países del Oriente Medio, como Egipto y África. Este produce carcinoma escamoso, aunque es poco frecuente en nuestra. La citología de orina es el método más sencillo, de fácil obtención y no invasivo para el estudio de un paciente que presente hematuria. Permitirá la detección de microorganismos, células, cristales y otros elementos. En este punto es importante tener en cuenta que en los pacientes con hematuria, ante estos no debemos pensar en enfermedades raras. En primer lugar, tendremos que descartar litiasis o tumores vesicales, teniendo en cuenta siempre las características particulares de cada paciente. Aunque existan análisis clínicos como las tiras de orina, estas no ofrecerán información acerca de las características celulares, que son las que buscaremos en estos casos. Los tumores uroteriales suelen ser papilares, y las células de estos se descaman y se eliminan a través de la orina, que es allí donde las detectaremos. Ante una citología de orina positiva, estamos obligados a realizar una citoscopia para poder ver y describir el tumor. Por lo tanto, se trata de una prueba de screening rápida, barata y no invasiva. Por último, comentar que también se utiliza para el control de pacientes que ya han sido tratados por tumores uroteriales para detectar recidivas. Se trata de una prueba muy específica, pero a la vez poco sensible. En la citología, observaremos células con tendencia a la cohesividad, aumentadas de tamaño, con núcleos variables, irregulares e hipercromáticos y pérdida de relación núcleo-citoplasma. En la imagen 2, observamos que hay una correlación directa entre la biopsia y la citología, donde observamos células descamadas características del tumor papilar. Por último, en la imagen 3, observamos un carcinoma, donde se visualizan grupos densos, tridimensionales, de células muy atípicas y con núcleos hipercromáticos. Ante el resultado citológico de atipia sospechosa de malignidad o positivo para células malignas, se realizará, tal y como hemos dicho antes, una citoscopia. Es muy importante identificar el tipo de lesión, ya que en la vejiga existirán muchos tipos de tumores con manejos completamente distintos. Es por ello que siempre se necesitará confirmación histológica. Clasificación de las neoplasias uroteriales. Las neoplasias uroteriales se pueden clasificar en lesiones uroteriales no invasivas y carcinoma uroterial infiltrante. Dentro de las no invasivas encontramos las papilares, como el papiloma urotelial, el papiloma urotelial invertido, la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno y el carcinoma urotelial papilar no invasivo, que puede ser de bajo o alto grado. Y dentro de las planas encontramos el carcinoma urotelial in situ,
afectará todo el grosor del epitelio, pero sin trastornar la membrana basal. Sin embargo, puede atravesarla en algún momento dado y pasar a ser infiltrante, por lo que su definición es de alto grado. En este punto es importante valorar el concepto de PTA y PTIS. El PTA solo existe en la vejiga, en cambio el PTIS es el típico in situ de todos los epitelios escamosos, es decir, aquel que no infiltra más allá de la lámina propia. El urotelio tiene la peculiaridad de que hace lesiones papilares que no sobrepasan la lámina propia. Entonces, si ambos son in situ, ¿qué más da que sea plano papilar? La cosa está en que un carcinoma papilar de bajo grado solo se realizará seguimiento. En cambio, en el carcinoma in situ, el tratamiento puede llegar a ser una cistectomía. Y por otro lado encontramos el carcinoma uroterial infiltrante, en el cual el subtipo histológico determinará el pronóstico, por lo que será imprescindible que quede reflejado en el informe, además del grado de invasión. En este punto es importante valorar que en inglés hablamos de tumor de músculo infiltrante o no músculo infiltrante. En cambio, cuando un urologo en España habla de tumor vesical infiltrante, siempre se refiere a un músculo infiltrante. En cambio, para un podólogo, un T1 es un tumor infiltrante porque romperá la lámina propia e invade el tejido conectivo epitelial, el cual tiene vasos, con lo cual podría metastatizar. Las neoplasias uroteriales papilares se diferencian entre ellas, en primer lugar, en función de si presentan o no una arquitectura ordenada, es decir, un epitelio organizado por capas. Si la respuesta ante esto es sí, hay que fijarse en si presentan desorden focal y atipia citológica, o si por lo contrario, únicamente hay un número aumentado de capas celulares. Una vez vemos que se mantiene la polaridad de las células, hay que fijarse en la atipia citológica. Si no tiene atipia, se tratará de una neoplasia de bajo potencial maligno. Si es DEB, se tratará de carcinoma uroterial papilar de bajo grado. En cambio, si se observa desorden arquitectural o pérdida de polaridad con atipia, será de alto grado. Es importante porque demostrará que están creciendo por dos vías carcinogénicas distintas. Las neoplasias benignas y de bajo grado tienen mutaciones en el gen FEFGR, que es el receptor de factor de crecimiento fibroblástico, y por lo tanto recidivan. Igual que en el cáncer de colon, a medida que se acumulan más y más mutaciones, pasarán de bajo grado a alto grado y posteriormente a infiltrante. Dentro de los de alto grado, es decir, en los in situ, es importante destacar que derivan de la vía de P53. En estos casos, la actitud terapéutica será más agresiva, porque finalmente acabarán siendo infiltrantes. En cuanto a la gradación, anteriormente la clasificación de la OMS era la válida, donde se clasificaban según unos grados en concreto, pero actualmente los carcinomas uroteriales se gradan en alto o bajo grado. La evolución natural del cáncer uroterial puede ir por dos vías carcinogénicas diferentes. Puede ir por la vía papilar, desde que la lesión papilar o papiloma pasa a ser un carcinoma papilar no invasivo, que en un momento dado infiltrará y sobrepasará la membrana basal, pasando a ser un carcinoma papilar invasivo. La otra vía será la de las lesiones planas o como conocemos como carcinoma in situ. Lesión plana que en un momento dado romperá la membrana basal y pasará a ser un carcinoma uroterial infiltrante. Las lesiones papilares. En primer lugar, encontramos el papiloma uroterial. Es una lesión papilar benigna formada por un urotelio de aspecto normal, pero con configuración papilar. Es poco frecuente y se encuentra más en varones y en jóvenes, es decir, en hombres menores de 50 años. Puede presentarse con hematuria macroscópica. Raramente recurre ni progresa, y el tratamiento es una resección transuretral o RTU.
Si un papiloma uroterial acaba progresando, lo más probable es que este haya sido mal. Papiloma uroterial invertido. Es un tumor benigno raro y de etiología desconocida. Se da más frecuentemente en varones y puede aparecer en cualquier edad. Afecta más frecuentemente al trígono, cuello vesical y uretra prostática. Produce clínica obstructiva y hematuria. Se trata con resección transuretral y puede ser que recurra con el tiempo. Tal y como vemos en la imagen, se trata de un tumor invertido, tal y como su nombre indica. Por lo tanto, es un tumor papilar, pero que en lugar de crecer hacia la luz, crece hacia adentro, es decir, tiene un crecimiento endofítico. No veremos la típica coliflor de los tumores papilares, sino que la mucosa estará preservada pero ligeramente abultada. Muchas veces esto hace que se confunda con un tumor infiltrante, pero en cambio no tiene ni atipia ni mitosis. Neoplasia uroterial papilar de bajo potencial maligno. Es una neoplasia papilar formada por urotelio con mínima atipia. Es más frecuente en varones y aparece en una edad media de 64 años y típicamente cerca de los meatos uretrales. Suele ser un tumor único. Clínicamente puede presentar hematuria macro o microscópica. Este tiene bajo riesgo de recurrencia, más bajo que el carcinoma papilar. El tratamiento de elección es la resección transuretral. Se trata de una lesión que está entre un papiloma y un carcinoma uroterial papilar de bajo grado. Y tal y como su nombre indica, en general se comporta como una lesión benigna. Carcinoma uroterial papilar de bajo grado. Es una neoplasia papilar formada por urotelio con ligera variación arquitectónica y citológica. Se da más comúnmente en varones, de edad media es de 70 años. La clínica suele ser hematuria macro o microscópica y este en cambio sí que presenta una alta tasa de recurrencias, entre un 50 y un 70%. La progresión a invasión y muerte por cáncer es del 5% y el tratamiento de elección es la resección ureteral. Pueden ser lesiones recurrentes y multifocales. En este caso, el tratamiento en cambio será con inmunoterapia intravesical. Serán consideradas como lesiones malignas pero se comportarán como premalignas, es decir, en este estadio no metastatizan. Hay una ligera variación arquitectural, es decir, una poca pérdida de polaridad y cierta atipia. Es bastante frecuente, tanto que es el quinto más frecuente después de pulmón, colon, mama y próstata. Carcinoma uroterial no invasivo de alto grado. Es una neoplasia con arquitectura de aspecto desordenado y atipia citológica franca. Pueden ser lesiones multifocales y presenta progresión a carcinoma invasivo infiltrante de forma frecuente. Además, recidiva frecuentemente y se presenta clínicamente con hematuria macro o microscópica. Puede presentar invasión del eje papilar o en la base de la lesión. Muchas veces, en el momento de diagnóstico, ya puede ser infiltrante. Dentro de las lesiones planas, destacamos el carcinoma uroterial in situ. Es maligno y su comportamiento es muy agresivo. En todo el grosor del uroterio habrá una pérdida de polaridad celular, abundantes células atípicas grandes y desordenadas, núcleos de diferentes tamaños hipercromáticos y mucha mitosis. Es decir, todos los criterios de alto grado, pero en este caso se mantiene la arquitectura plana. Podrán progresar a carcinoma infiltrante de forma muy rápida y además pueden ser lesiones multifocales. En estos tumores se hacen biopsias múltiples de toda la vejiga para ver el grado de extensión y el tratamiento de elección. En el informe de anatomía patológica debe incluirse el tipo de tumor y el subtipo, la configuración arquitectónica, papilar o plana, el grado histológico, bajo o alta. En el carcinoma in situ no será necesario indicarlo porque siempre será de alto grado. El nivel de invasión, infiltrante o in situ, la cantidad de músculo, que se deberá informar si hay músculo y si está infiltrado,
otras como la angioinvasión o la necrosis, y por último la presencia no de componente in situ. Localización del urotelio. Dado que el urotelio se encuentra en todo el tracto urinario, los tumores uroteriales pueden encontrarse en otras localizaciones además de la vejiga, como en la pelvis renal o en el uréter. En estos lugares son mucho menos frecuentes, pero pueden verse. El problema de este tipo de tumores de la vía urinaria superior es que habrá que hacer una nefrourectomía. También pueden darse lesiones papilares y que éstas estenosen por completo la vía urinaria. Ante la pregunta de cómo de invasivo es el tumor, o si hay afectación ganglionar, o si metastatiza, tenemos el TNM. En base a este clasificaremos y sabremos responder las preguntas planteadas con anterioridad. No debemos saber los diferentes TNMs, ya que aunque se trata del mismo tejido, hay un TNM diferente para cada tramo del tracto urinario. Incluso en función del tramo de la uretra puede variar este TNM. Como por ejemplo, la uretra prostática tiene su propio TNM y también difiere según la uretra femenina y masculina. Lo que sí que tenemos que tener claro es la diferencia entre PTA y PTIS, donde PTA lo identificaremos como tumor papilar y el PTIS como plano, ambos no infiltrantes. Como resumen del manejo, ante un paciente con sospecha clínica de neoplasia uroterial, lo primero que hay que hacer es un sedimento de orina y una citología de orina. En el caso de obtener un resultado compatible con algún tipo de neoplasia uroterial, lo que haremos es derivar a nuestro paciente al urólogo para que se realice una citoscopia. Si observamos lesión, se realizará una biopsia por RTU. En base a los resultados de esta biopsia, actuaremos de una forma u otra. Si se trata de una lesión benigna o de un carcinoma no musculoinvasivo, será un seguimiento con citologías tras este RTU. En cambio, si se trata de un carcinoma in situ, será seguimiento con biopsias múltiples y, si es necesario, inmunoterapia. Y por último, si se trata de un carcinoma musculoinvasivo, será quimioterapia juntamente con cistectomía o quimioterapia de forma única.